Y para los que toman nota, que me encantaría que fuera toda la iglesia, porque cuando tomamos nota se queda en el corazón mucho más lo que Dios nos quiere hablar. Hoy vamos a hablar del secreto de vivir en el Espíritu. Y digo que es un secreto porque a pesar de que está muy claro en la palabra de Dios, el enemigo lo mantiene muchas veces como un secreto. ¿Por qué? Porque una de las trampas de Satanás es hacernos creer que ya creemos bien, que ya sabemos todo de Dios, que ya esto es todo. Y resulta que muchas veces vivimos por debajo del nivel que Dios ha establecido para sus hijos. Por debajo del nivel de disfrute, de poder, de fruto, de gracia, de misericordia. Y muchas veces Satanás atrapa nuestras mentes en fortalezas y nosotros creemos que porque leemos la Biblia o porque sabemos versículos ya está todo hecho. Pero tenemos que asegurarnos que esa palabra que sabemos aquí baja al corazón y nosotros la vivimos, vemos el resultado y el fruto de esta palabra. Y realmente muchas veces el enemigo quiere robar el conocimiento íntimo y verdadero de Dios. Y nosotros hoy vivimos en una era de las distracciones. ¿Os habéis dado cuenta? Todo llama nuestra atención, especialmente en este pequeño dispositivo que creo que todos tenéis aquí. ¿Hay alguien aquí que no tenga móvil? Me sorprendería. Me sorprendería. No sé si Spurgeon viviera en este tiempo, si tendría móvil, no lo sé, me lo pregunto a veces, pero los puritanos vivían unas vidas tan diferentes a las nuestras y todo quiere capturar nuestra atención. Desde el momento que nos levantamos, las redes, las ofertas, ahora que estamos en las rebajas, las predicaciones en YouTube, el amigo que te llama, el marketing de la ociosidad, todo está hecho, ojo, diseñado por Satanás, porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y él sabe con precisión cómo orquestar un mundo para mantener a la humanidad mirando hacia otro lado que no sea Dios. Y estamos en la era de las distracciones, pero también estamos en la era de lo express. Todo lo instantáneo, todo rápido, todo tiene que ser ya, los reels tienen que ser de 30 segundos. A mí cada vez me estresan los de las redes. Digo, yo no puedo decir lo que quiero decir en un minuto. Yo no. Otros sí pueden. A mí me cuesta mucho. Hacer un reel de un minuto, luego me lo tienen que editar. Porque yo digo, todo es express. La gente ya no lee el periódico como leía antes. La gente, los titulares, van y leen lo superficial. Y en los bares arreglamos el mundo en España. Creemos que sabemos de todo. Todos seríamos un buen presidente del gobierno en España. O sea, ir un día a un bar y escuchar a los españoles hablando. Arreglamos el país. Pero todo es rápido, todo tiene que ser rápido. Los planos, antes las películas, yo cuando veo películas antiguas con mis hijos se aburren. Porque los planos duraban según... Ahora, mira cualquier anuncio. Cualquier cosa que se mueve en las redes, cualquier película, los planos no duran más de 2 segundos. Yo me estreso. Tanta acción, tanta acción, tanta acción. Luego no puedo dormir. Mi mente está demasiado acelerada. Antes era diferente. Había conversaciones. Un plano te podía durar 2 minutos. Ahora no. Mirarlo, observarlo y veréis que no dura más de 2 segundos un plano. Todo es rápido, todo tiene que ser ya. Vivimos en la era de la tolerancia y te quiero hacer este mapa para que tú entiendas cómo tienes que vivir, pero la tolerancia de lo malo, no la tolerancia de lo bueno. Vivimos en un mundo donde hoy se está permitiendo lo malo y se justifica lo malo. Por ejemplo, al asesinato en el vientre se le llama la interrupción voluntaria del embarazo y lo justificamos porque las mujeres tenemos derechos sobre nuestro cuerpo. Ojo, sobre nuestro cuerpo, pero no sobre el otro cuerpo que está dentro, que es otro cuerpo, ¿verdad? Pero lo justificamos. Hoy, en nombre de... se promueven todo tipo de depravaciones sexuales en nombre de la igualdad de género y de la diversidad sexual. Y esto, el problema es que a nosotros no se nos puede volver normal. Por eso yo te estoy diciendo, esta sociedad en la que estamos viviendo está orquestada por Satanás y a nosotros no se nos puede volver normal vivir en este mundo. Vivimos en la era de la desinformación. Ya no sabes qué es verdad y qué no es verdad. Las fake news, la IA. Hoy con la IA yo digo, yo ya no me fío de nada.
Yo veo algo y le digo, Carlos, ¿esto es verdad o no? ¿Tú qué crees? Porque ya no sé qué creerme. En la era de la confusión, en la era de la preocupación por la salud mental, estamos haciendo un ídolo de la salud mental. Si quieres estudiar algo, casi te diría, estudia psicología, porque se están forrando los psicólogos. Porque hoy en día, si no vas a un psicólogo, no eres cool. Tienes que ir a un psicólogo para tener salud mental. Y nos están poniendo etiquetas de cosas normales. Esta semana leía un artículo de una psicóloga que me gustó mucho y habla de la psicología pop, de la psicología que se está volviendo popular. Ponemos etiquetas a todo. Antes, sabes que no se llamaba bullying. Toda la vida ha habido bullying, pero no se llamaba bullying, se llamaba abuso infantil, se llamaba... se me ha olvidado el nombre que se llama, pero tenía un nombre normal. Es que ahora le queremos poner etiquetas que suenen bonitas a todo, y a todo le sacamos punta. Estamos en la era de la tecnología, pero somos enanos morales, estamos en la era de la confusión, en la era de la desesperanza. ¿Sabes que todas las noticias están hechas para que tú caigas en una profunda desesperanza? Los ecologistas nos dicen que el calentamiento global en 0, nos vamos a quedar sin hierba, sin agua, sin glaciares, lo sabéis, ¿no? La economía, terrible, todo terrible, los pisos caros, la inflación, o sea, todo terrible, la desesperanza, la guerra, todo fatal. Tú escuchas las noticias y quedas deprimido. ¿Os ha pasado? No, si te crees todo lo que oyes. Todo está hecho para robarnos la esperanza. La educación, horrible, terrible cómo está, pero eso es verdad, ¿eh? Cómo está la educación en España. Y todo esto no es gratis. Y Dios nos llama a ser un pueblo con una identidad muy definida, a ser un pueblo que se aparte para Él. Tú tienes que entender que tienes que apartarte de este mundo para Dios. Si quieres vivir en este mundo como vive todo el mundo, no vas a poder cumplir el propósito de Dios. Entonces, Dios en el pasado escogió un pueblo que era Israel. Dios llama a un hombre que se llama Abraham, empieza a formar un pueblo, empieza a revelarse un pueblo, porque Dios es el Dios que habla, Dios es el Dios de las relaciones. Dios empieza a trazar un plan con ese pueblo y hace algo increíble, los lleva al desierto cuando los saca de la esclavitud, los lleva a una situación límite donde no hay agua y le dice, yo te voy a dar agua de la roca, donde no hay pan y te dice, yo voy a ser el maná. Los pone en una situación límite antes de salir. Imagínate el Mar Rojo, los egipcios por delante, el Mar Rojo por delante, una situación que si el pueblo no decía, Señor, si tú no haces algo, no hay nada que hacer. Y a veces Dios nos tiene que llevar a esas situaciones, los egipcios detrás y el Mar Rojo delante, para que aprendamos a decir, Señor, si tú no haces algo, yo no puedo, y nos rindamos realmente. Y Dios hace milagros, se empieza a revelar, dice, yo quiero que escuchéis mi voz, empieza a dar testimonio a la sociedad pagana que había, idólatra que había en aquel entonces. Todo el mundo escuchó hablar del Dios de Israel. O sea, fue impresionante las plagas, impresionante cuando se abre el Mar Rojo. O sea, tú lo lees ahora como una novela, pero eso pasó de verdad. Y eso fue algo impresionante. Dios quería que todo el mundo supiera que Él era el único Dios, el Dios que hablaba a su pueblo, el Dios que hacía milagros, el Dios en el que se podía confiar. Y Dios empieza a revelarse para formar un pueblo, para cumplir el propósito de salvación. Y Dios quería que su pueblo fuera totalmente dependiente de Él. Escucha, totalmente dependiente de Él. Y esta palabra dependiente es bueno que hoy la recordemos. Y hoy Dios sigue buscando un pueblo que sea totalmente dependiente de Él, que lo conozca, que quiera pasar tiempo con Él. Y cuando yo miro la vida de Jesús, que para mí creo que no puede haber una vida más perfecta que Dios hecho hombre, Dios viviendo en esta tierra como deberíamos vivir todos, y cuando veo la vida de Jesús veo que todo lo que Jesús hizo fue en absoluta dependencia a su Padre. Y quiero leeros 5 versículos del Evangelio de Juan, que vienen a decir la misma idea, pero para que se nos queden bien grabaditas en el corazón, porque a veces hay que repetir muchas veces lo mismo para que se nos quede en el corazón. En Juan 5:19, respondió entonces Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a su Padre.
porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, Jesús reconoció, no puedo hacer nada por mí mismo. Qué bueno que nosotros reconociéramos esto, Señor. No puedo hacer nada por mí mismo, solo lo que dice que ve hacer al Padre. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, lo mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en estos 4 versículos que quedan, Jesús recalca que el Padre le envió, el Padre me envió, el Padre me envió. Jesús quería dejar bien claro esto. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús no decía lo que le daba la gana, lo que se levantaba por la mañana y se le ocurría. Dice el Padre, otra vez, que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús no buscaba su propia gloria. Jesús siempre reconoció, hey, que esto que habéis oído, esta palabra no es mía, es del Padre. Juan 6:57, como me envió el Padre, otra vez, viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, es decir, el que se alimente de mí, él también vivirá por mí. Y Él nos dejó el ejemplo de una vida perfecta. Y cuando Jesús se fue, que fue muy triste para los discípulos, entraron en una depresión terrible, y a veces pasan cosas en nuestra vida que pensamos que es el acabose, que es lo último. Pero a lo mejor es para que venga algo mejor. Porque Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Imagínate, los discípulos decían, ¿cómo que nos va a convenir que tú te vayas? ¿Por qué? Porque cuando Él se fue, Él nos dejó su espíritu que puede estar en todas partes a la vez. Jesús no podía estar en todas las partes a la vez. Nos dejó su espíritu y el milagro, y a veces leemos las cosas y es como, ah, sí, sí, pero el milagro es que Dios habita, mora, vive dentro de todos aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Jesús. ¿Tú entiendes este milagro? Que Dios habite, que tú y yo seamos el templo del Espíritu Santo, que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, que Dios habita en estos templos. Esto es un milagro. O sea, esto es, a mí me sobrepasa. Que Dios haya decidido habitar, vivir por su Espíritu dentro de mí. Esto es algo que tú y yo nos tenemos que asombrar. Pero a veces sí, el Espíritu que mora en mí, y sabemos los versículos, pero esa palabra no la meditamos, no la comemos, no la deshacemos para que tenga poder en nuestras vidas. Y la verdad que es algo asombroso el privilegio de tener a Dios habitando dentro de nosotros. Siempre me ha encantado Santiago 4:5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Santiago está hablando en el contexto, justo el versículo anterior está diciendo que el que ama al mundo, ¿qué pasa el que ama al mundo? Es enemigo de Dios. El que se conforma a todo esto que hemos estado hablando, esta tolerancia, esta vida que parece todo tan, ¿verdad? Tan light, pero es tan demoníaco. El que ama al mundo dice que se convierte en enemigo de Dios. Y él dice, pero es que tú no te has dado cuenta que es que el Espíritu Santo, la manera como nos anhela, es como un esposo en fidelidad. ¿Te parecería normal que a Carlos le pareciera bien que yo le dijera, no, este fin de semana duermo con el peluquero? O con un exnovio, que me he reencontrado por Facebook. No te importa, cariño, ¿verdad? Este fin de semana no voy a estar, que me ha invitado a comer a un restaurante. ¿A que sí? ¿A que eso sería terrible? Pues lo mismo es el Espíritu Santo, que no es una cosa, por cierto, que no es una fuerza, que se puede manifestar con el fuego, pero no es fuego, se puede manifestar en una paloma, pero no es una paloma. El Espíritu Santo es una persona, y la tenemos que tratar como se merece. Y el Espíritu Santo
dice que nos anhela celosamente. Él no quiere compartirte con nadie, igual que mi esposo no quiere compartirme con nadie. O sea, no puedes tener al Espíritu Santo de cualquier manera en tu vida, la manera que Él te anhela y te desea. Y cuando yo pienso en lo impresionante que es el Espíritu Santo, el que creó este universo, toda la sabiduría, la inteligencia, el que sostiene los protones, los átomos, el que sostiene las leyes de la gravitación, o sea, absolutamente todo, ese ser increíble me anhela a mí, quiere morar dentro de mí. A mí me impresiona. Qué amor tan grande el del Espíritu Santo. Que siendo lo que es, habiendo hecho lo que ha hecho, sea tan humilde para morar en estos vasos de barro. Porque somos vasos de barro. ¿De dónde fuimos hechos? ¿Del barro? ¿De la tierra? Y Él quiere habitar en nosotros. Ese es el Espíritu Santo. No es una cosa. Es una persona que piensa, que siente, que decide, que quiere que tú le conozcas, que quiere revelarte la mente de Cristo, quiere revelarte las riquezas de Dios, quiere que tengas una relación con Él. Y yo no sé nosotros realmente cómo hemos tratado al Espíritu Santo. La manera, a veces nosotros invitamos al Espíritu Santo como el que tiene invitados en casa, le invita, lo pone en una habitación de invitados y ahí lo deja. Pero ¿qué tal si el que viene a mi casa es un rey, es un gobernador? Hasta que yo no lo dejo ejercer como rey en mi casa, realmente yo no lo he recibido. Y soltar el control al Espíritu Santo es una de las cosas que cuesta mucho. Mira, ¿sabéis qué hacemos nosotros? Y si Espíritu Santo toma el control, Señor, coge, sé tú el piloto de mi coche y nos soltamos el volante. Sí, dirige tú, pero el Espíritu Santo dice, bueno, quiero sentarme en el asiento del piloto, no del copiloto. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos soltamos el volante. Y el Espíritu Santo se tiene que sentar en el copiloto. Y nosotros a veces le decimos al Espíritu Santo por dónde hay que ir. Mira, voy a hacer esto, Espíritu Santo, bendice este plan, voy a hacer aquello. No, tienes que cambiarte, tienes que soltar el volante, el timón del barco, el volante del coche y dejar que Él se siente y tome el control, ¿vale? Pero esto, vamos a ver lo que implica. Es una frase muy trillada. Ay, sí, Espíritu Santo, te entrego el control. Muy trillada, pero muy profunda, que a veces pasamos por alto. Y yo conozco, no sé tú, pero yo conozco al Espíritu Santo por lo que Él hace en mi vida. El Espíritu Santo es algo real, que lo puedes sentir como viento, pero repito, no es viento, es una persona, ¿vale? Entonces, cuando yo pienso en mi vida, tú puedes pensar en tu vida, ¿cómo conozco yo al Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el que te revela a Cristo. El Espíritu Santo es el que un día te hizo nacer del Espíritu. ¿Dónde comienza todo? Naciendo del Espíritu. Porque el que no nace del Espíritu no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Es un reino espiritual. Dios es espíritu y el que le adora dice que tiene que ser en espíritu y en verdad. Entonces el punto de partida, la historia con el Espíritu Santo comienza el día que tú naces del Espíritu, ¿vale? Y hay dolores de parto también para nacer. Para que tú nacieras del Espíritu, hubo gente orando por ti. Hubo gente clamando, hubo gente con dolores de parto, hubo gente que te insistió y tú lo despreciabas. Y ahí el Espíritu Santo, en esas personas que eran sensibles alrededor de ti, les ponía un sentir para orar, un sentir para hablarte, para invitarte, para ser insistentes. Porque el Espíritu Santo es insistente por amor. Y ahí comienza nuestra historia con el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo. El día que nos rendimos, el día que soltamos nuestra justicia, nuestra religión, decimos, Señor, es que desnudo estoy delante de ti, soy culpable, soy pecador, no me puedo salvar, solo lo que hiciste en aquella cruz. Y entramos en la vida del Espíritu y de la gracia, ¿vale? Ahí comienza nuestra historia, pero ahí no termina nuestra historia. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos como un bebé, pero tenemos que empezar a crecer como en la vida natural. Y algunos se resisten a crecer. Algunos hay que seguir dándole leche. ¿Tú te imaginas que mi hijo Carlos tomara leche del pecho todavía con 21 años?
Ay, pero es el pequeñito, mi niño, el pequeño. Leche del pecho, por favor. Pues hay cristianos que están todavía con la teta en la boca, que quieren que el líder le diga todo, le llame para todo, se acuerde de todo, le digan todo. No, 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 no. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Y a veces crecer duele. A veces crecer no queremos avanzar. ¿Cómo conozco yo al Espíritu Santo? Pues yo veo que Él me da hambre y sed por Dios. Yo veo que Él me ha transformado. Yo miro atrás y más bien tendría que preguntarle a mi esposo, que es el que vive conmigo, si hace 10 años yo era la misma persona que soy hoy. Cari, era la misma. He mejorado. Interiormente, claro, porque exteriormente ya sabemos que esto va para donde va. Pero tú ves que tú vas siendo transformado. Tú dices, oye, yo antes hubiera reaccionado así y ahora reaccioné así. Yo antes me hubiera enojado, me hubiera enfadado. Yo antes hubiera tardado en perdonar y ahora qué rápido he perdonado. Y tú ves la acción del Espíritu Santo en tu vida. Te da hambre de Dios, te da ganas de conocer a Dios, te impulsa, te pone pensamientos, te guía. Pero a veces no somos conscientes. Mira, el Espíritu Santo está en cosas tan pequeñas de la vida cotidiana. Me acuerdo que un día estaba orando por una persona que tenía un cáncer, que es la casera del piso donde vivimos, y no me acordaba del nombre. Yo digo, sentí el deseo de orar, pero no me... Y digo, Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Y de repente mis ojos se van a un bote donde yo tengo los aparatos de la ortodoncia. Tú imagínate qué cosa, ¿no? Y ese bote tenía una etiqueta encima que ponía Eulalia. Se llama Eulalia, que falleció hace unos meses. Eulalia. Y el Espíritu Santo me dijo, se llama Eulalia. Esas cosas, alguno dirá, qué tontería, ¿no? Estos días que estábamos en Madrid, íbamos caminando, Carlos y yo, venga, ¿por dónde caminamos? Por aquí, por allá, por allá. Y en el funeral de mi suegra yo le había compartido a un hombre que llegó, nadie le atendió, yo me levanté, lo atendí, le compartí. Y sé que vivía por ahí, pero no sabía dónde. Y yo tengo un pensamiento que entiendo que fue el Espíritu Santo y digo, ay, Señor, acuérdate de Antonio. Señor, si yo me lo encontrara ahora y de repente voy caminando, se abre la puerta de un chalet y sale él, casi me caigo. O sea, una urbanización enorme. Sales a caminar aleatoriamente por aquí, por allá, y en el instante que pienso eso, este hombre Dios lo saca delante de mí. Yo digo, Señor, ¿cómo no le voy a hablar? Vuelvo a la carga con el hombre. Me dice, veo que usted no cesa en su insistencia. En su impulso, dice, usted no cesa en su impulso. Yo digo, ay, si usted supiera, Antonio, es que usted un día va a morir. Y otra vez, y Dios lo que ha hecho por usted. Y entonces, ¿qué hice? No solo llegué a hablarle, sino que cogí 2 postales evangelísticas, las metí en un sobre, como ya sabía dónde vivía, y le puse, con mucho cariño para Antonio, de parte de Natalia, y se lo puse en el buzón. Porque yo digo, ¿cómo yo me voy a quedar parada frente a las cosas que hace el Espíritu Santo? Es que en ese momento él saliera de casa y yo estuviera pasando por ahí, eso solo lo puede hacer Dios, ¿sí o no? Entonces, el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas todo el tiempo. Si tú eres sensible y cuentas con él, porque a veces lo dejamos ahí, en el último rincón de la casa, allí, lo entristecemos, lo contristamos, dice la Biblia, y Él quiere ser tu maestro, Él quiere ser tu consolador. Yo creo que todos hemos perdido familiares y yo creo que todos hemos sentido el consuelo del Espíritu Santo, esa paz sobrenatural en medio de una situación que es, y tú dices, ¿qué es esto? ¿Cómo estoy tan tranquilo? ¿Cómo estoy que esta paz viene del Espíritu Santo? Y yo te pregunto, ¿Él es tu consolador? ¿Él es tu maestro? Pero el Espíritu Santo, algo que me encanta, que luego lo vamos a leer, es que da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Esta es mi identidad. Cuando el diablo me quiere destruir, el Espíritu Santo me recuerda, porque quiero que sepas que la batalla es en la mente, y me recuerda, tú eres hija de Dios. ¿Sabes lo que eso significa, ser hijo de Dios? Ese es el mejor título que tú puedes, mejor que duque y que conde y que rey.
Ser hijo de Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y Dios me recuerda, tú eres hijo de Dios, tú estás en mis manos, nadie te puede arrebatar de mí, yo tengo un plan para ti, y te empieza a recordar las promesas de papá, que es Él. Ese es el Espíritu Santo. No eres tú que te acordaste del versículo. El Espíritu Santo te ayuda en momentos de debilidad, de dificultad. Entonces yo te pregunto, ¿es Él así para ti? Y desde el momento que tú invitaste al Espíritu Santo, quiero que sepas que comienza una batalla. Desde el momento que aceptaste a Cristo. ¿Por qué? Porque hay una batalla entre la carne y el Espíritu hasta el día que nos muramos. Y eso hace que Satanás mueve los poderes del infierno para que a través de la carne hacernos presión y que nosotros no vivamos en el Espíritu. Satanás quiere inflamar nuestra carne. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y hay una lucha continua entre el Espíritu, y el que diga que no, no me lo creo. Hay una lucha continua entre el Espíritu y en la carne. Entonces muchas veces Satanás, ¿qué hace con nosotros? Mira, Satanás pone desaliento, pone desánimo, pone derrota, pone frustración. Es muy sutil, ¿vale? No estoy hablando de pecados escandalosos, de pecados gordos, así como, sino cosas muy sutiles que empiezan a venir a nuestra mente. Pensamientos malos hacia otros, pensamientos malos hacia Dios, malos hacia nosotros mismos, deseos mundanos, deseos de tirar la toalla, sentimientos de indignidad. A veces decimos, no, yo no soy digno, no, yo... Y empezamos a desanimarnos. ¿Para qué orar? Si no pasó aquello que le pediste a Dios. ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer aquello? Y empezamos y se afecta hasta el cuerpo. Hasta el cuerpo empieza a sentir un peso que dices, quiero orar y es algo que no puedo. O me pongo a orar y mi mente está distraída. ¿No os ha pasado? Oye, hay momentos que yo trato de orar y mi mente se va y se va. Y no a cosas malas realmente, a cosas que hay que hacer, a cosas de la iglesia, a cosas, pero le está robando el lugar a Dios. Satanás es muy astuto, sabe cómo estorbarnos en la oración y en nuestra comunión con Dios. Entonces, el gran secreto es la vida en el Espíritu. Si tú quieres decir, Natalia, me preguntas, Natalia, ¿cuál es el gran secreto? El gran secreto es la vida en el Espíritu. Es vivir, caminar en el Espíritu. Vivir, caminar es algo práctico, no es algo teórico, no es teología. Es una vida práctica y es sabiendo que su poder es más grande que mi carne. ¿Qué es la carne? La naturaleza pecaminosa. Esos deseos que yo tengo, pero vamos a ver que no es, porque a veces hablamos de carne y pensamos, uy, que es fornicación, adulterio, borrachera, robar. No, 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 no. En la iglesia hay una carne buena, si pudiéramos decir. Hay una carne que se disfraza de cosas buenas, impulsos que parecen buenos, pero son de la carne, como Saúl, como no veía el profeta, no venía el profeta Samuel. ¿Qué hizo? Ofreció el sacrificio antes y Dios le había dicho, espérate que yo te voy a dar la instrucción a través del profeta Samuel. Y era bueno, Señor, porque yo vengo a ofrecerte sacrificio, pero estaba enmascarado, motivaciones equivocadas, el pueblo se le estaba yendo. Estaba desertando, él no quería quedar mal delante del pueblo, él quería guardarse unas ovejitas, unas vacas, ay, pero lo voy a ofrecer en sacrificio a Dios. Mentira, disfrazamos la carne en la iglesia de cosas buenas, pero hay motivaciones malas a veces dentro de nosotros. Y repito, el gran secreto es la vida en el Espíritu, vivir, caminar en el Espíritu sabiendo que su poder es más grande que mi carne. Yo no puedo vencer mi carne. ¿Sabéis por qué muchos tienen una vida cristiana frustrante? Porque tratan de mejorar su carne. Tratan de sacar la mejor versión de ellos. No, la carne hay que matarla. No hay que mejorarla. No hay que cuidarla. Hay que ser drástico con la carne. La carne hay que matarla en la cruz. Vamos a ver, Carlos lo ha leído antes, eso dijo Pablo. Y esto es día tras día, es el secreto. Día tras día. Y mira, a mí todavía, y yo quiero ilustrar para que yo le he pedido al Espíritu Santo que de verdad abra nuestro entendimiento, porque Satanás muchas veces pone velos en la revelación de la palabra de Dios para que no vivamos la vida
que Dios quiere, la vida que le da gloria a Dios, la vida que hace que otros le puedan conocer, porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Él. Y si yo no vivo en el Espíritu, pues a lo mejor habrá planes de Dios que no se podrán llevar a cabo. Gente que tendrá que conocer a Dios y no la conocerá a través de mí. Por eso es tan importante que entendamos esto. Y yo quiero ilustrarlo. Mira, yo no sé si a vosotros todavía os asombran los aviones. A mí me asombran todavía. Yo cuando veo esos aviones, esas 500 toneladas despegando y levantándose, o sea, a mí me impresiona, conociendo la ley de la gravedad, cómo el ser humano ha hecho posible que semejante monstruo de 500 toneladas, por decirte, puede haber más o menos, vuele. Es decir, haya engañado a la ley de la gravedad. Se oponga a la ley de la gravedad. Entonces yo quiero ilustrar esto que quizá nos va a ayudar, ¿vale? La ley de la gravedad creo que todos sabemos que es esa fuerza física que atrae los objetos al centro de la Tierra, ¿no? Si yo dejara caer este papel, pues ya, da igual si pesa mucho o pesa poco, ¿qué va a pasar? Esta es la ley de la gravedad. Nadie lo intente de un 10º piso, ¿vale? Ya lo hemos comprobado, nadie. Entonces, fíjate lo que pasa. Los aviones vencen la ley de la gravedad gracias a la ley de la aerodinámica, que es muy complicada, operan 4 fuerzas, no lo voy a explicar aquí, pero esta ley les permite generar a los aviones una fuerza ascendente que contrarresta la ley de la gravedad. Es decir, ¿la ley de la gravedad sigue vigente? Sí, sigue vigente la ley de la gravedad, pero hay una ley superior, hay una ley más fuerte que la ley de la gravedad. Esto son leyes físicas, ¿eh? Esto es física pura. Y entonces, a través de la presión, de la sal, bueno, una serie hay sustentación, hay una serie de que 4 fuerzas operan, y entonces eso hace que haya una ley superior, la ley aerodinámica, que supera que la ley de la gravedad, la vence, sigue vigente, pero no afecta la ley de la gravedad a los aviones. Lo mismo sucede con la vida en el espíritu. Hay una ley espiritual, no física, espiritual, que es la ley de vida en el espíritu. Y esta es la clave para vivir en victoria. Y para eso yo necesito que vayamos al libro de Romanos y me gustaría que abrierais vuestras Biblias porque vamos a leer varios versículos y es muchísimo mejor leerlo si no tenéis la Biblia, pues segunda opción es el móvil, cerrar Facebook y cerrar los reels, las redes y abrir la Biblia. Y vamos a ir a Romanos 8, porque a lo mejor con esta analogía tú vas a entender mejor lo que es la vida en el Espíritu. A veces cuando leemos la Biblia y nos atascamos en algún punto, ¿sabes qué pasa? Que Satanás nos hace creer que esto es muy complicado y lo pasamos. Y hay partes de la palabra de Dios que cuando nos son reveladas marcan un antes y un después en nuestra vida. Pero Satanás no quiere, por eso guarda secretos. Cosas sencillas, Satanás las vuelve complicadas. Por eso yo quiero que vayamos a Romanos 8, porque ¿cuál es el título de Romanos 8? Muy bien, sencillo, viviendo en el Espíritu con mayúscula. En el Espíritu, ¿vale? Y Pablo, ahora os pondré un poquito en antecedentes, en el versículo 7, antes de empezar a leer Romanos 8, acaba de poner una analogía del matrimonio, donde dice que cuando en un matrimonio muere uno, el otro queda libre, la ley, el pacto que hizo, la ley del matrimonio, ya no le afecta. ¿Por qué? Si se casa con otra persona, ya no comete adulterio. ¿Por qué? Porque ha muerto a la ley. Ya la ley del matrimonio no funciona. ¿Entendéis o no? ¿Vale? Entonces Pablo pone ese y dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y entonces explica lo del matrimonio y Pablo dice en el versículo 4 del capítulo 7, aunque vamos a ir al 8, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Carlos lo ha dicho antes, nosotros fuimos crucificados con Cristo, entonces dice que tú estás muerto a la ley sigue vigente, como la ley de la gravedad. Pero a ti y a mí la ley, que estamos en Cristo, ya no nos es maldición. Antes me era maldición. Ahora no, porque yo he muerto a la ley.
Y la ley es lo que le da poder al pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Si la ley no dijera no mates, no sería. Si la ley dijera no robes, no codicies, no sería pecado. ¿Sí o no? No está legislado, pero está la ley espiritual. Entonces dice que nosotros hemos muerto a la ley para que seamos de Cristo, del que resucitó. Ahora estoy en el 7. Y el versículo 6 del capítulo 7 dice, pero ahora, presente, estamos libres de la ley. Es decir, la ley ya no nos es maldición. ¿Por qué? ¿Porque la hemos cumplido? No, precisamente porque no la podíamos cumplir. Dice, por haber muerto. Y dice que ahora estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen del viejo hombre. Es decir, hay una ley superior, como la ley de la aerodinámica en los aviones. Hay una ley superior que hace que esa ley que nos condenaba, que esa ley que nos mantenía esclavos del pecado, ahora hay una ley superior que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y esto es más sencillo de lo que parece. El diablo nos hace creer que es muy difícil vencer al pecado. No, que no puedo, estos deseos que tengo, no, es que mi papá, es que mi mamá. No, esos son argumentos satánicos. Esto es por fe en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahora sí, cuando vamos para que tú entiendas, y dice, sin la ley el pecado está muerto. Como la ley a mí ya no me afecta, el pecado en mi vida está muerto, ¿vale? Entonces dice, viviendo en el Espíritu. En este contexto que Pablo explica, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El secreto es, ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? Esto tú tienes que saber si estás en Cristo o no. No si conoces lo que dice la Biblia de Cristo, sino si has sido transformado, si has nacido de nuevo y si ahora tú estás en Cristo. Tú tienes que saber si estás en Cristo, ¿vale? Porque esto es para los que están en Cristo, no para los que no están en Cristo. Dice, los que están en Cristo Jesús. Y aclara, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que no viven obedeciendo, en este versículo, la carne quiere decir la naturaleza pecaminosa. Los deseos malos que tenemos, que se pueden disfrazar de buenos, pero son malos, ¿vale? Entonces dice que los que estamos en Cristo no vivimos sujetos, no obedecemos a los malos deseos pasados de la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu. Y explica por qué. Porque la ley, estamos hablando de leyes espirituales, ¿vale? No leyes físicas. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Estamos entendiendo? ¿O estoy tratando de hacer fácil algo que a veces el diablo nos complica? Y dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir la ley ninguno. ¿Hay alguien aquí que nunca haya dicho una mentira? Que levante la mano. Que lo sacamos ahora mismo a hacerle el test de Don Bueno. ¿Hay alguien aquí que nunca haya tenido un mal pensamiento? Que nunca haya desobedecido. O sea, ¿hemos comprobado que hemos sido incapaces de cumplir la ley desde que nacemos? ¿Sí o no? Vuestros hijitos, ya habéis visto vuestros hijitos, ¿no? Las rabietas, ¿lo habéis visto? Si no, lo enseño yo. ¿Habéis visto las rabietas de vuestros hijos, las malas actitudes, los gestos, los gritos, los tonos de voz? ¿Lo habéis visto o no? La naturaleza pecaminosa en acción. Ahí tenéis una clase práctica observando a vuestros hijitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces dice que lo que era imposible para la ley, ¿cómo lo hizo Dios? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Tú y yo no nos podemos justificar delante de Dios jamás de los jamases. ¿Pero qué hizo Dios? Envió a su Hijo y lo hizo pecado y lo crucificó y mató al pecado y a la carne en aquella cruz. Por eso en el bautismo nosotros tenemos que morir con Cristo. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos otra vez. ¿Por qué te lo vuelve a repetir? Por favor, para que se te taladre aquí y aquí. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y empieza a decir, por ejemplo, nos pone ejemplos de qué es andar en la carne. Dice, porque los que piensan en las cosas de la carne, ¿qué piensas tú? ¿En qué ocupas tu pensamiento? Piensa cómo estás pensando. ¿Qué es lo que más te preocupa? Cuando vas a orar, ¿qué pensamiento se te cruza? ¿Qué pensamientos te impiden adorar a Dios? Ahí te vas a dar cuenta en qué piensas. Cuando te acuestas por la noche, ¿en qué piensas? Te lo tienes que decir tú mismo. ¿En qué piensas? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te genera ansiedad? Ya sabéis que la ansiedad, yo lo defino, la verdad, como la idolatría del control. Lo que hay detrás de la ansiedad, mira, me da igual cómo lo definan los psicólogos, yo te lo defino como por lo que entiendo de la Biblia es, la ansiedad es la idolatría del control en nuestras vidas. No soltamos el control y vivimos con un alma enferma, ansiosa, preocupada, estresada. Pero si es que la vida está llena de problemas. Bienvenido al mundo de los problemas. Es que ser cristiano no es ausencia de problemas, es poner a cada cosa en su lugar. Siempre vamos a tener malas noticias, problemas, cosas que no nos gustan, toda la vida. Eso es lo normal de la vida aquí en la tierra, lo normal. No en el cielo, pero sí aquí. Entonces, dice, los que piensan en las cosas de la carne, son de la carne. Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Como Jesús, que estaba en los negocios de su padre, que a los 12 años se pierde en el templo, su padre y su madre preocupados le dice, pero ¿no habéis entendido todavía que yo tengo que estar en los negocios de mi padre? A mí me gusta pensar en los negocios de mi padre, no en mis negocios, en los negocios de mi padre. Las cosas del Espíritu. Y dice, otro ejemplo, no solo pensar, ocuparse, ¿a qué le dedicas más tiempo en tu vida? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿cuál es el fruto? Vida y paz. ¿Quién no quiere vida y quién no quiere paz? Pero somos tercos a veces y cogemos los problemas y nosotros queremos hacerlo todo. La carne, ¿sabes que la carne se preocupa? La carne es religiosa. Esa es la carne, es pecado lo que estoy diciendo. A veces creemos que, ay, fulanito, es que es tan buena persona, siempre está preocupado por los demás. Preocuparse es pecado delante de Dios. Porque creo que yo puedo hacer algo, yo no puedo hacer nada. Lo que puedo hacer es creer lo que Dios dice y ponerlo en práctica. Pero si yo me preocupo, le estoy diciendo, Dios, yo no confío en ti, yo no confío en lo que tú puedes hacer. Oramos, pero salimos de la oración y seguimos preocupados, angustiados. No sé con quién hemos estado, pero con el Espíritu Santo creo que no. Entonces le estamos diciendo, Espíritu Santo, tú quedas anulado. Lo tengo que hacer yo. Estoy preocupado. Esa es carne. La preocupación es carne. ¿Sabéis que en la iglesia hay una carne buena? Hay muy buenas ideas que son de la carne. No son de Dios. Ideas de impaciencia, ideas de vanagloria, ideas para que me vean, ideas para mi comodidad, ideas para mi interés personal, que parecen buenas, pero detrás son impulsadas por la naturaleza pecaminosa, disfrazadita, porque es como que hay demonios que en la iglesia se cambian el vestido. ¿Vale? Te haces cristiano, vienes a la iglesia y entonces hay demonios que se dan la vuelta y se ponen otro vestidito. Es el mismo demonio con otro disfraz. ¿Sí? Entonces, claro, el religioso es fiel, viene a la iglesia, sirve, pero tienes que decirle, Señor, muéstrame la carne de la religiosidad que tengo. ¿Sabes qué? Nosotros hasta podemos estar pecando de orgullo cuando estamos arrodillados delante de Dios. Son pensamientos tan sutiles, la jactancia. ¿Cómo Dios no me va a bendecir a mí si yo oro, evangelizo, diezmo? Y empezamos a tener pequeños pensamientos aún cuando estamos en la presencia de Dios orando. Y nos jactamos de lo que hacemos para Dios. Eso es carne. Ese impulso no es del Espíritu, es de tu carne. Te estoy ayudando a que identifiques de dónde vienen tus impulsos y a desenmascarar la carne que se mueve en la iglesia.
Cuando hacemos las cosas sin orar, eso es carne mala. Ay, no, yo ya doy una célula, pues yo este material ya lo he dado. Ay, el curso de sanidad. Yo he dado 20.000 cursos de sanidad. ¿Para qué tengo que orar? Ya me lo sé. Y como tengo facilidad para hablar, ¿verdad? ¿Para qué? Carne. Yo tengo que buscar al Señor, porque de Él viene el poder, de Él viene la libertad. Señor, ¿cómo enfoco este tema? ¿Cómo lo quieres dar? ¿Qué quieres hacer? Dependencia del Espíritu. Pero la carne es independiente del Espíritu. Tiene el conocimiento, pero a la hora de vivir la vida práctica es independiente. Hace las cosas por el conocimiento que tiene. Hace las cosas por la experiencia que tuvo. Hace las cosas por las glorias pasadas. No es capaz de renovarse en el Espíritu y seguir la guía del Espíritu. No sé si me hago entender un poquito. Ocuparse. ¿En qué te ocupas? ¿En qué te ocupas? ¿Estás todo el tiempo mirando cómo conseguir dinero fácil? ¿Apuestas digitales? ¿Estás pensando cómo sacar más dinero? ¿Cómo? Estás preso de la codicia, del Dios Mamón. ¿En qué ocupas tu pensamiento? Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por eso la carne hay que matarla, porque la carne ni puede ni se sujeta a la ley de Dios. No quiere, la carne es rebelde, la carne hace lo que le da la gana. Por eso no trates de reformar la carne, mátala. Y dice, versículo 8, y los que viven según la carne, subraya esto, no pueden agradar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque vivir en la carne anula la fe. Y sin fe no hay gracia. Es por fe, dice Pablo, para que sea por gracia. Y los que se esfuerzan, ¿cuántas personas se esfuerzan en la vida cristiana y viven frustradas? Porque se están esforzando en su naturaleza humana, no están viviendo en la dimensión del Espíritu. Y Dios dice, no pueden agradar a Dios. ¿Cómo es la única manera que dice la Biblia que tú y yo agradamos a Dios según Hebreos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la carne anula la fe, porque la carne no necesito fe. La carne dependo de mí, lo veo, lo siento, y entonces la fe no la necesito. Pero la fe implica que tengo que doblar mis rodillas, que tengo que esperar, que tengo que soportar, que tengo que volver a la palabra y decir, Señor, sujétame. La fe implica que mi carne tiene que morir. La fe implica soltar el control. Abraham tuvo que soltar el control de su vida. Tenía una vida buena, bien organizada. Le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y yo te mostraré. ¿Cómo que te mostraré? ¿A dónde? Ya te lo iré mostrando. Empieza a caminar, Abraham, empieza a caminar. Y a veces nosotros queremos que Dios nos diga todo. El GPS, no, pues el GPS de Dios no funciona como el GPS del coche. Entonces, no podemos agradar a Dios y a lo mejor ese es el problema de tu vida, que te esfuerzas mucho, pero sientes que no agradas a Dios, no terminas de experimentar esa comunión con Dios. Dice más, vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, es decir, no obedecemos ya a la carne, no nos sujetamos a la carne, sino al Espíritu. Tienes que decidir a quién te quieres sujetar. Siempre vas a tener un amo, ¿vale? Elige a quién te quieres sujetar, a la carne o al Espíritu. Dice, si es que y lo vuelve a poner, vuelve Pablo a decir, ojo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo está hablando a cristianos para que se aseguren, ojo, ¿será que no tienes el Espíritu de Cristo? ¿Será que no eres de Cristo? ¿Será que tienes mucho conocimiento, pero no has soltado el control de tu vida, no te has arrepentido, no has puesto tu fe en Jesucristo? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, y se refiere al cuerpo carnal, no a este cuerpo físico, se refiere al cuerpo de pecado, dice, está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Acuérdate que si tú has aceptado a Cristo, has muerto a tu viejo hombre, a la vieja naturaleza pecaminosa, para que seas de Cristo y viva Cristo en ti. Hay que morir y entonces la ley ya no nos es maldición.
Dice, y si el Espíritu, escucha esto, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, qué cosa tan impresionante, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu que levantó a Cristo. ¡Qué poder vive en mí! Y aquí dice el versículo 13, una conclusión. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hago yo morir mi carne? ¿Esforzándome? No, no voy a ver esto, no voy a oír esto, no voy a... No. Por el Espíritu, teniendo comunión con el Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Yo sé que algunos se están aburriendo. Yo sé que a algunos se les está haciendo espeso, porque es un asunto espiritual. Porque el diablo no quiere que tú entiendas esto. Por eso yo lo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo, confiando en que el Espíritu Santo está haciendo viva esta palabra en tu corazón. La única manera que yo puedo terminar con el pecado en mi vida es por el Espíritu. No puedo en mis fuerzas, no puedo. Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esta es la clave, que el Espíritu Santo guíe tu vida. Tienes que soltar el control. Ah, yo ya sé cómo ser un buen esposo. No, no lo sabes. Yo ya sé cómo ser una buena esposa. El Espíritu Santo nos lleva continuamente a cambios, a transformaciones. Pero si tú estás posicionado en tu ego de que tu vida cristiana ya es todo lo que tiene que ser, tienes al Espíritu Santo en el último lugar de tu casa, de tu templo. Porque Él tiene que estar al mando. El Espíritu Santo hace cambios. Te lleva por caminos que tú nunca hubieras ido. Hace cosas que tú nunca podrías haber hecho. Y dice, por no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué cosa tan maravillosa que el Espíritu Santo ha producido en mí. Hemos leído antes que Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Ese espíritu de adopción. Y Dios ya no es mi enemigo, ya no es mi juez. Dios ahora es mi papá. Sigue siendo juez, pero Dios ahora es mi papá. Dice, y el Espíritu mismo, aquí está, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tú te sientes hijo de Dios? ¿Tú te sientes hijo de Dios? ¿Tú sientes que Dios te ama como un padre? ¿O todavía estás batallando con sentimientos de indignidad, de culpabilidad, de condenación? Cuando Romanos 8 empieza, ahora pues, ninguna condenación. Ninguna condenación hay. Y dice que si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos. Coherederos quiere ser que lo mismo que Dios le da a Jesús, te da a ti. Coheredera, esto es brutal. Coheredero, coheredero con Cristo. Lo leemos, pero esto es como para caer de rodillas y decirle, Señor, gracias. Esto es algo impresionante. Dice, si es que padecemos, ahora eso sí, hay que pagar un precio, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si vamos a Gálatas, para completar este punto, Pablo lo dice quizá de otra manera, pero dice lo mismo. En Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, lo mismo. Y aquí usa otra expresión que quizá nos va a ayudar. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, los deseos de la carne siempre van a estar. No te sientas mal porque tú sientas un deseo de la carne. Siempre van a estar. Dice que hay una enemistad brutal entre el espíritu y la carne. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el secreto? No alimentes la carne. Dice, no satisfagáis el deseo de la carne. ¿Qué deseo tengo que satisfacer yo? El del Espíritu. El Espíritu te pone una inquietud. Vete a orar. Vete a orar. Ay, no, pero es que quería ver esta serie, quería ver esta película. Deja de satisfacer la carne. Y no es pecado ver una película. Pero cuando Dios me dice que haga otra cosa es pecado para mí. No satisfagas los deseos de la carne, que repito, los tienes que hacer morir por el Espíritu. Pero siempre va a haber un día que tú te levantas y sientes un impulso.
Pero ahí renuevas tu mente conforme a la palabra de Dios y dices, no, Satanás no me va a engañar, mi carne no me va a engañar. Yo soy hija de Dios y tú empiezas a declarar, yo soy hija de Dios, el Espíritu Santo mora en mí, estoy muerta a la ley, el pecado no se enseñorea de mí, y esa es la manera de vencer, ¿vale? Y dice 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y otra vez, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿estáis bajo qué? La gracia. Yo ya no estoy bajo la ley que me era maldición, yo vivo bajo una dimensión nueva que es la gracia, porque la gracia no es solo la gracia de salvación, es la gracia para vivir diariamente. La gracia que te abre puertas, la gracia que te protege cada día, la gracia que te guarda, la gracia está permanentemente actuando por su Espíritu en nosotros. Y en el versículo 24 de Gálatas 5, Pablo nos da otra clave que Carlos lo citaba antes. Pero los que son de Cristo, podríamos decir también los que están en Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tú tienes que decidir crucificar tu carne con sus deseos y con tus pasiones. Mira, todos venimos de una línea genealógica de pecado, donde en nuestras familias se repiten pecados. Puede ser divorcio, puede ser cáncer, puede ser robo, puede ser adulterio, puede ser aborto, no lo sé, brujería. Y tú tienes que decidir que esas inclinaciones que por la herencia de maldición tú traes, tú tienes que ir a la cruz. Por ejemplo, si tú vienes de familia de ocultismo, pues a ti el mundo espiritual te va a traer y de repente, anuncian la película y es medio, y a ti te dan ganas de ir. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? No voy, me niego. Simplemente no voy, no es grave. No tengo que tener todo lo que deseo, no tengo que tener todo lo que anhelo. Esa es la vida espiritual. Es que a veces tenemos un concepto de la vida espiritual muy místico. Creemos que los espirituales son perfectos, nunca se equivocan. No, no es la conducta, es el corazón correcto con Dios. De eso se trata y eso solo puede ser logrado por el Espíritu. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que decidir cómo queremos vivir. En Romanos 6:6, Pablo dice que el pecado ya no se enseñorea de mí. Lo tienes que creer. El pecado ya no te gobierna. Lo tienes que creer y renovar tu mente en esta verdad. El pecado no tiene poder. Pero si tú no crees la palabra de Dios y crees la mentira del diablo, vuelve a tener poder sobre ti. Por el engaño de Satanás se abre una puerta en tu vida. Pero la verdad de Dios dice que el pecado, vamos a buscarlo, Romanos 6:6 y Romanos 6:14. Romanos 6:6. Sabiendo esto, dice Pablo que tú y yo deberíamos saber esto para vivir en el Espíritu. Que nuestro viejo hombre, ¿qué es el viejo hombre? El mismo término que hemos estado usando, carne, el cuerpo de pecado, las inclinaciones pecaminosas. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y el versículo 14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿quiere decir esto que nosotros ya no pecamos? No. Quiere decir que ahora estoy bajo una ley, acuérdate del avión, sigue funcionando la ley de la gravedad. La ley me quiere seguir persiguiendo, me quiere seguir siendo maldición, pero por la fe, por la dimensión en la que vivimos espiritual de Cristo, la ley ahora no me es maldición, la ley es mi ruta, la ley me muestra lo que está bien, la ley es la línea recta perfecta, me muestra el camino recto, lo correcto, pero cuando ahora yo peco bajo esta dimensión de la gracia, como el Espíritu Santo está dentro de mí, no es como antes que yo pecaba por deporte. Amaba el pecado, me deleitaba en el pecado. Ahora, cuando peco, como tengo al Santo dentro de mí, al Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, que me aparta para Él. Cuando yo peco, el Espíritu Santo me lo dice. Luz roja, como le decimos a los niños, luz roja, luz roja. Entonces,
¿Qué quiere el Espíritu Santo? ¿Condenarte? No, te está dando la oportunidad que rápidamente corras otra vez a la cruz. Si confesamos nuestros pecados, esto es lección del Conéctate, respiración espiritual, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces yo exhalo el pecado, Señor, perdona este pensamiento, perdona esta actitud, perdona que no te pregunté aquello, porque para mí puede ser pecado que hice algo bueno, pero que no le pregunté al Señor. Yo tengo que preguntarle al Señor. Ahora, vamos a tener un equilibrio. No vamos a decir, Señor, ¿bebo agua o no bebo agua? No, pues tampoco, ¿no? No vamos a hacer una ley ahora, o sea, seamos sensatos. Cuando tú ya caminas con el Señor, no es que tienes que preguntarle, ¿me pongo estos zapatos o me pongo los otros? Pero, por ejemplo, oye, a la hora de tomar un trabajo, si es que el Señor lo sabe todo, ve el futuro, conoce al jefe que te quiere contratar, sabe si va a ser de bendición o no. ¿Me caso con Pepito o con Mengano? Si el Señor conoce todo, ¿cómo no le vamos a preguntar a Dios? Porque yo quiero asegurarme una buena vida. Entonces, como yo no veo el futuro, pero Dios sí lo ve, ¿qué mejor cosa que la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable? Entonces, tú le vas, Señor, cojo este trabajo, no, o Señor, tengo que hablar con este discípulo, pero yo creo esto y esto y esto, pero Señor, ¿cómo se lo digo? ¿O es el momento de tratar este tema o no? Hay que depender del Espíritu Santo aún en las cosas buenas, no solo en apartarnos del pecado. Señor, y ya tú puedes depender realmente en todo. Mira, a la hora de cocinar, si tú cuentas con el Espíritu Santo, en serio, no es una tontería. No es preguntarle si cocinas patatas o pescado, pero es como saber, ser consciente que Él está contigo. Espíritu Santo, ayúdame a recordar, a hacerlo bien, tal. Tú puedes vivir en esa comunión diaria, en lo natural y en lo espiritual. Y es una vida agradable. Es una vida que satisface el alma. Es una vida que veíamos antes que trae vida y paz. Entonces, cuando nosotros pecamos, tu cuenta, como Carlitos le enseñaba el otro día a los niños, cómo cuesta la gracia en los niños, pero ¿cómo cuesta? Entonces le dice Carlitos a los niños, a ver, lo voy a hacer aquí la pregunta, porque a lo mejor me sorprende. Entonces, de repente, tú has hecho 1.000.000 de cosas buenas, contestarme, pero has hecho una mala. ¿Podrías entrar en el cielo habiendo hecho 1.000.000 de cosas buenas? Cuando todavía, imagínate una persona normal. Imagínate cuando tú no has oído el Evangelio. Has hecho 1.000 cosas buenas. Una mala. ¿Te dejaría Dios entrar en el cielo? Correcto. Solo un mandamiento que rompas, así es de estricto el estándar de santidad de Dios. No podríamos, ¿vale? Pero cuando tú ya te has encontrado con Cristo, ¿sí? Tu cuenta queda a cero, ¿vale? Todos tus pecados son borrados, arrancados, quitados. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita. No solo cubre, como en el Antiguo Testamento, la expiación, sino que quita. Me arrancó el pecado pegado a mi corazón, ¿vale? Y mi cuenta queda a cero. Ahora, mañana peco. ¿Tengo que empezar de nuevo? O sea, ¿mi cuenta que estaba a cero vuelve a estar llena de pecado? No. Simplemente estas vestiduras limpias se han manchado un poquito, pero ahí vuelve a estar el borrador mágico que es Jesús. Y entonces, como le decimos a los niños, no es que mi cuenta vuelva a estar como antes y tengo que empezar otra vez a recibir a Cristo. No, yo estoy caminando con Cristo, estoy creciendo, ya he nacido, soy un bebé, estoy alimentándome de Cristo. Entonces, que me doy cuenta que he pecado, que he tenido una mala actitud, que vine a la iglesia y no me gustó algo y me fui enojado, el Espíritu Santo te va a convencer de pecado. ¿Para qué? No para condenarte, sino para que acudas a su gracia. Eres perdonado. Es que Jesús murió por mis pecados futuros también. Ojo, pero esto no nos puede convertir en sinvergüenzas de la gracia, como dice Pablo. El que está bajo la gracia odia pecar. El que de verdad está bajo la gracia no abusa de la gracia, odia el pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo en la comunión contigo te muestra, esto ha estado mal, porque hay pecados que no vemos, nosotros no podemos ver. Por eso Dios nos pone pastores, líderes, que nos ayudan a través del Espíritu Santo. Nos dicen, oye, mira, esto, tal. Y tú dices, ostras, gracias, no lo había visto, ¿no? Entonces, ahí empezamos, perdóname, límpiame, y seguimos. No tienes que volver a recibir a Cristo, por favor.
Cristo fue crucificado una sola vez, una ofrenda perfecta. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cómo vivir en el Espíritu? Bueno, yo he sacado 3 consejos prácticos. Primero, yo te invito a que te humilles hoy y que reconozcas como Jesús que nada, absolutamente nada, puedes hacer sin el Espíritu Santo, como dijo Jesús. De hecho, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. Aunque a ti te parezca que es algo, aunque a ti te parezca que has logrado un éxito, una familia, si Dios dice que separados de Él, nada quiere decir que eso que hoy te parece algo quedará en nada. Y sobre todo en la eternidad. En ese humillarse, yo te invito a que te arrepientas de haber sido independiente del Espíritu Santo. Una definición, a veces nosotros vemos el orgullo muy diferente a como Dios lo ve. Una definición muy sencilla de orgullo es independencia de Él. Y una definición muy sencilla de humildad es dependencia de Él. El humilde no es el calladito, el que nunca levanta la voz. No, ese no es el humilde. El humilde es el que depende de Dios. El que busca a Dios para todo. El que sabe que sin Él no puede hacer nada. Como Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, le dijo. Porque el orgullo se disfraza. Y a veces los que andamos cerca de Dios tenemos un tipo de orgullo que es terrible, que es el orgullo espiritual. Los que servimos, los que tenemos cosas buenas de Dios. Es tan fácil jactarse. Es tan fácil jactarse, pero aún lo que yo hago para Dios es su gracia en mí. Si puedo orar, es por su gracia. Si puedo arrepentirme, es por su gracia. Si puedo predicar el Evangelio, es por su gracia. Todo le tengo que dar el reconocimiento a Él, porque yo era una basura. Porque lo vil y menospreciado escogió Dios. Y yo nunca me puedo olvidar de eso. Pero Dios nos empieza a bendecir y el orgullito espiritual empieza a subir. Claro, es que yo, ¿cómo no me va a bendecir Dios a mí? Si yo diezmo, si yo, y el ego en el centro. No, el orgullo espiritual hay que matarlo. Volvámonos dependientes de Dios. El orgullo no solo se manifiesta en jactancia, el orgullo, sino en impaciencia. Cuando no estamos dispuestos a que Dios actúe en su forma y en su tiempo. Y nos adelantamos con el control, con querer hacer cosas buenas que Dios nunca me dijo. Todo lo queremos rápido. Y cuando Dios no me responde rápido, voy y hago lo que me da la gana. No. Entonces, primer punto. Humíllate arrepintiéndote de la independencia de Él, que es orgullo. Y reconoce que nada puedes hacer sin Él. Segundo, arrepiéntete de no haber tratado al Espíritu Santo como Él merece. No sé si has tratado al Espíritu Santo como una cosa, como una fuerza, o quizá has usado al Espíritu Santo como usamos aquí un piano, usamos una guitarra y termina esta tarde el día, cerramos con llave, se desconecta todo y aquí queda todo. No, el Espíritu Santo, tú sales de esta reunión y se va contigo. No usemos al Espíritu Santo como, ay Señor, hoy voy a predicar, úngeme Espíritu Santo. Y ese día le pedimos al Espíritu Santo, usamos al Espíritu Santo como un objeto. Tienes que abrazar al Espíritu Santo, tienes que amarlo, desearlo, conocerlo. Él es la persona más maravillosa. Si a ti te dijeran, escoge pasar 24 horas con la persona que quieras en el planeta Tierra, no habría nadie más maravilloso que el Espíritu Santo. Escoge el personaje, no sé, alguien que admires, el que sea. Nadie le llega a la suela de los zapatos. El espíritu de verdad, el espíritu de santidad, el espíritu de toda sabiduría, el espíritu de gracia, el espíritu de amor. Él es todo lo que necesitamos, pero muchas veces hemos tenido al Espíritu Santo usándolo como un trapo. No le hemos dado el honor, no le hemos dado el reconocimiento que Él merece. Y Él nos quiere hablar todos los días. Es que Dios ama relacionarse con nosotros. Dios escogió un pueblo para revelarse. Dios es el Dios que habla, quiere relacionarse con nosotros. Pero nosotros a veces, arrepiéntete de no haber tratado al Espíritu Santo como Él merece. Y tercero,
necesitamos tomar una decisión. Y qué bueno que empecemos este tiempo de ayuno, donde vamos a aprender a matar la carne, a matar el deseo de algo bueno que es comer, por poner un deseo mayor que es el deseo de Dios. Vamos a aprender a no satisfacernos en todo lo que queremos. Ahora quiero pan, pan. Ahora quiero un dulce, dulce. Pues no, ahora mando yo. Ahora estómago te vas a sujetar, porque quiero una comida mejor, que es la comida que me da Dios. Quiero conocer a Dios, y para conocer a Dios hay que bajarle a la carne para dejar que el Espíritu suba. Y el ayuno es una herramienta maravillosa, porque el tercer punto es que necesitamos tomar una decisión, y es tener un estilo de vida donde Él sea el primero, donde tengamos tiempo para Dios todos los días. Mira, hacer el devocional es el mejor estilo de vida que hay. Primero lo primero. Apartar ese tiempo por la mañana para estar con Dios. Ningún ruido, nada. Solamente lo primero, Señor, aquí estoy. Y orar y leer la Biblia. Eso es uno de los mejores hábitos que yo te puedo recomendar para la vida espiritual. Pero tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar la decisión de poner al Espíritu Santo en el primer lugar. De que tu estilo de vida, cuando la gente me dice trabajo de lunes a lunes, digo, pero tú lees la misma Biblia que yo. De lunes a lunes. No le creemos al Señor. Dios ha dicho, 6 días trabajarás y el 7º es mi día. ¿Cómo tú puedes tener un estilo de vida donde no haya tiempo para el Espíritu Santo? ¿Dónde tenemos al Espíritu Santo? Y a su palabra. No hay excusa. No, es que no me llega. No hay excusa. Ora y aprende a esperar. Dios te proveerá un trabajo. Porque si Dios dice esto, Dios no es un Dios de esquizofrenia. Dios lo que dice lo cumple. Y si tú eres fiel y esperas en Él, Dios lo va a hacer. Y es mejor lo poco con Dios que lo mucho sin Dios. Y en ese estilo de vida tenemos que aprender a volvernos a Él en oración, a esperar. Porque yo veo la primera iglesia y yo digo, Señor, qué falta de poder tenemos en esta generación. Esa iglesia pagaba el precio de la oración. Esa iglesia lo primero era Dios y estar con Dios. Y Dios respondía dando testimonio de su palabra con milagros, prodigios y señales. Pero ahora yo digo, falta, ¿dónde está el poder? Yo creo que no pagamos el precio en oración, en el Espíritu, para que el Espíritu Santo se pueda manifestar de esa manera. Yo te invito a que oremos y que hoy nos volvamos como niños. Digamos, Señor, rompe nuestra teología. No sé lo que has creído hasta ahora que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es tan tierno como una mamá. El Espíritu Santo no es un dictador, no te va a ordenar que hagas las cosas, te va a susurrar, va a estar ahí. El Espíritu Santo es como una mamá que consuela, porque como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, podríamos decir que el Espíritu Santo es esa manifestación más parecida a la mujer, por la sensibilidad, por el rol. No estoy diciendo nada de sexo, ni que sea mujer, ni estoy diciendo que es la parte, es Dios, porque Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y es la parte de Dios que ejerce ese rol. Y a mí me gustaría que en nosotros se despertara el anhelo de conocer el corazón de Dios por el Espíritu. Muchas veces oramos por tantas cosas, pero no oramos para conocer el corazón de Dios. Sabemos mucho, oramos bien, pero desconectados en nuestro corazón de Dios. Decimos palabras bonitas, pero sin poder, están vacías, porque el Espíritu Santo no está ahí. Y yo puedo repetir lo que la Biblia dice, pero el Espíritu le da poder a la palabra que yo estoy diciendo. Solo el Espíritu.